Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Una noticia de última hora. Gracias. Buenas noches, oyentes televidentes de TSI Honduras y Noticieros Hoy Mismo. Vean ustedes, ubicados nosotros en la colonia Lomas del Mayab, y es que hace instantes se ha reportado una nutrida balacera en este sector de la capital, un sector bastante exclusivo, hay que decirlo, y de acuerdo a lo que se informa y a lo que trasciende, se reporta en este sector la muerte de una mujer, y todo indica, de acuerdo a informes preliminares, repetimos, de acuerdo a informes preliminares, sería sicarios que habrían ingresado a la vivienda de la excongresista Echeverría Jailo. Vean ustedes lo que está ocurriendo en Lomas del Mayab. Ha ocurrido una nutrida balacera en donde, repetimos, ha perdido la vida una excongresista liberal, de acuerdo a los informes preliminares que se reportan aquí en este sector de la capital de la República. De acuerdo a los informes, a eso de las 5:30 de la tarde, sicarios fuertemente armados habrían ingresado a la vivienda de la excongresista en este sector de la capital, y es ahí, en ese escenario, donde se ha producido una fuerte balacera. Repetimos, se trataría de la exdiputada liberal Carolina Echeverría Jailo, en la que también se informa que producto de esta nutrida balacera ha resultado con heridas graves por arma de fuego su esposo, él también coronel en condición de retiro, Urtecho Yamborde, de acuerdo a lo que se ha informado en las últimos minutos, aquí en este sector de la capital de la República. Informarles que los cuerpos de seguridad, Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Policial de Investigaciones, Policía Nacional y, por supuesto, la Policía Militar del Orden Público han realizado o han tendido un fuerte dispositivo en este sector de la capital de la República, donde una zona bastante exclusiva, hay que decirlo, donde se ha reportado esta balacera y a donde estos sujetos fuertemente armados habrían ingresado hasta la casa de habitación de la excongresista, abriendo fuego y ultimándola de varios disparos. En la balacera, de acuerdo a los informes, hubo intercambio de disparos, y es así también como se reporta la muerte de la excongresista Carolina Echeverría Jailo en este sector de la capital de la República, y donde también de forma extraoficial trasciende que su esposo, el excoronel Wilfredo Urtecho Yamborde, habría también resultado gravemente herido. Es lo que está ocurriendo en esta zona. Ya se encuentran aquí realizando toda la pericia necesaria, y todo lo que se realiza en este caso, pues los diferentes agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, para realizar recabar toda la pesquisa que pueda conducir a qué fue lo que ocurrió en este sector de la capital de la República. Repetimos que fue en Lomas del Mayab, donde se ha reportado pues la muerte violenta de forma extraoficial de la excongresista Carolina Echeverría Jailo, quien, de acuerdo a los informes, pues estaría corriendo nuevamente por una diputación por el Partido Liberal de Honduras. Repetimos, todo esto se maneja de forma extraoficial. Las autoridades todavía no han dado un pronunciamiento de todo lo que ha ocurrido, pero es justamente en la imagen que tenemos en pantalla donde se encuentran en este momento el grupo de agentes de la Policía Nacional, de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, donde habrían ingresado estos sujetos fuertemente armados y pues habrían abierto fuego en contra de la humanidad de esta familia, y bueno, pues con saldo trágico, porque tal como le repetimos, de forma extraoficial está trascendiendo la muerte de la excongresista del Partido Liberal de Honduras por el departamento de Gracias a Dios, Carolina Echeverría Jailo. Hay que decirlo, una mujer bastante reconocida en los círculos políticos del Partido Liberal, una mujer luchadora del Partido Liberal de Honduras, de acuerdo a lo que trasciende, pues porque, repetimos, todo esto está sucediendo de forma extraoficial, porque no hay una versión oficial por parte de la Policía Nacional. En primera instancia se había informado que
en el enfrentamiento a disparos pues habría muerto un coronel, pero ya estando en la zona se nos ha aclarado de que se trata de la esposa de él y todo indica que se trata de la excongresista del Partido Liberal de Honduras, Carolina Echeverría Jailo, pues quien había salido en los últimos 3 periodos, si mal no recuerdo, pues había quedado fuera de la política. Habría sido pues su última gestión en el Congreso Nacional en el gobierno de don José Manuel Zelaya Rosales, y al mando en el Congreso Nacional con el Congreso que encabezó en su momento don Roberto Micheletti Bain. Habría sido esa su última gestión al frente del Partido Liberal en el Congreso Nacional. Luego, pues por todos los eventos y los sucesos políticos que han ocurrido a lo interno de esta institución política, pues habría quedado fuera de servicio en la actividad política nacional, en la agenda política diaria nacional, pero siempre estaba bregando en todo lo que significa la organización partidaria en aquel sector oriental del país, en este caso en el departamento de Gracias a Dios, a lo interno de la corriente en su momento de don Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, y ahora pues ya aspirando por una diputación en las filas de este instituto político. Pero bueno, lamentablemente hoy se reporta este lamentable suceso en donde, repetimos, de forma extraoficial se reporta la muerte de esta excongresista hondureña. Se trata de Carolina Echeverría Jailo, de quien pues lo que trasciende es en horas de la tarde, noche, ya 5:30 de la tarde, una nutrida balacera. De acuerdo a los informes preliminares, pues desconocidos ingresaron a lo interno de su vivienda, perpetraron la balacera, el desorden en este sector, hay que decirlo, bastante exclusivo de la capital de la República. Y bueno, así estamos viviendo en el país, con la ola de violencia que no entiende de razones, que no conoce de circunstancias y de la que no se salva nadie prácticamente, independientemente de los esfuerzos que realizan pues los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Repetimos, todo lo que se informa hasta este momento pues se trata de informe extraoficial que están trascendiendo en este sector de la capital de la República. Y bueno, pues familiares ya también de ella a través de sus cuentas de redes sociales han comenzado a lamentar este temible hecho, este lamentable suceso que estaría terminando con la vida de la excongresista Carolina Echeverría Jailo. Hay que decirlo que también, de acuerdo a los informes, ya fue trasladado hacia un centro asistencial del país su esposo, el ex coronel en condición de retiro, don Wilfredo Urtecho Yamborde, de acuerdo a lo que está ocurriendo en este sector de la República. Pero por supuesto que estamos listos para tenerles todos los detalles de lo que está ocurriendo en este sector de la capital de la República, pero de momento retornamos a estudios porque está a punto de iniciar el foro de debates más importante del país, 3030. Licenciado Edgardo, con usted. 3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Muchas gracias al compañero Olman Oclés con esta información de última hora. Tremendo. Nuestro primer invitado, don Julio Navarro, es un gran analista político de temas sociales, nacionales e internacionales. Don Julio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Edgardo. Y comenzamos con esta terrible noticia, don Julio. Realmente impresionante la muerte de Carolina Jailo, una mujer que tiene 30 años de militar en la política en Honduras, siempre representando a su departamento de Gracias a Dios, monitoreado permanentemente por ver cómo mejoraban las condiciones sociales de aislamiento de ese departamento. Es muy lamentable y es una de las cosas que también debe llamarnos a reflexión. O sea, acaban de asesinar una mujer que participaba permanentemente en política. Que eso casi no se ha dado en Honduras, una violencia de carácter político, y también la situación que le pasa a su esposo, que es un abogado muy conocido del Foro Nacional. O sea, estos ingredientes realmente le ponen más dudas a la situación en que nosotros estamos viviendo, tanto de violencia común
como ya este tipo de asesinatos que tiene que investigar la policía para saber cuál es la orientación, cuál es la fuente y que debe poner en mucho aviso a las personas que también se dedican a política. ¿Usted cree que, decía usted, este ingrediente a lo que ya estamos viviendo en este momento, la violencia, el tema del COVID-19, que es una pandemia fuera de control por parte de las autoridades, el tema de la controversia que hay política, si habrá o no presupuesto y si este presupuesto estará a tiempo para el Consejo Nacional Electoral, todos estos ingredientes hacen una ensalada preelectoral que preocupa mucho, don Julio, usted lo sabe. Sin duda, Edgardo, mire, la falta de decisión política, principalmente del Congreso Nacional, en apoyar con el dinero que se ocupa del proceso electoral, ha traído en este momento también una confrontación entre los partidos políticos que van a participar en elecciones. Y esa confrontación verbal que se da entre ellos puede hacer que a nivel de ellos eso no tenga otro tipo de consecuencia, porque se entienden, pero sí en la sociedad deja una sensación de que nosotros podemos llegar a confrontarnos por el modelo político que tenemos. Edgardo, nunca antes las grandes manifestaciones se habían dado en los municipios. Hoy usted tiene los municipios organizados en contra de las sedes, en la defensa de su espacio territorial como municipio. Siempre los movimientos grandes sociales en Honduras, después del 54, surgieron de las grandes ciudades por reivindicaciones de carácter social. Hoy estamos viendo un nuevo ingrediente, que son los habitantes de un municipio en particular, convocados a cabildos abiertos y otros convocados a las calles para defender su territorialidad. A mí me parece que es tiempo de que los responsables de tomar decisiones a nivel de leyes o disposiciones del Ejecutivo traten de reflexionar, porque no podemos nosotros ir aportando ingredientes desde el poder mismo a la confrontación que se puede dar en la sociedad. Es sintomático lo que usted hace referencia con el tema de las sedes, que en los municipios se ha dado esta expresión popular, claro, diciendo no a las sedes. Sin embargo, no solo se trata de la expresión popular de los habitantes de los municipios en conflicto, sino que además de eso, distintas organizaciones civiles, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre otros, el Colegio de Abogados y una larga lista más han dicho no a las sedes. Y aquí es como ver llover, o sea, no pasa absolutamente nada. No hay reacción de quienes han provocado esa conflictividad, de quienes han provocado esa inseguridad, incluso Perdóneme que le interrumpa, claro sí que hubo una reacción. ¿Y sabe cuál fue la reacción? Ahí están los tribunales de justicia que en una ocasión ya presentaron un recurso de inconstitucionalidad y se rechazó. Ahí están los tribunales de justicia. Esa es la reacción que ha tenido la autoridad. Claro, entonces ante la falta de reacción de los otros poderes del Estado, el legislativo, que es el que ha generado todo este tipo de leyes, debería la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes instancias de intervenir para proteger la naturaleza misma de nuestra Constitución. Y otro elemento, Edgardo, cuando la población de los municipios se está organizando y dice, aquí no van a haber sedes, ¿se imagina si el Poder Ejecutivo ya otorgó algunos territorios estilo sedes en esos municipios? Eso puede provocar violencia entre aquellas personas que han sido beneficiarias de una concesión de ese tipo y la población del municipio. Claro que sí. Esa violencia política no la hemos tenido en Honduras. Esa violencia política terminó en las elecciones del 68. Pero otra vez vamos a generar violencia nosotros entre inversionistas que creen en las opciones que les dé el Estado como tal y los vecinos de un municipio en particular defendiendo su territorialidad. Mire, ya solo eso nos faltaba, que nosotros creáramos ingredientes de violencia municipal entre lo que puedan ser inversionistas a futuro y lo que pueda ser la población en sí. La incertidumbre que genera el tema de los políticos que no se ponen de acuerdo para darle el presupuesto que corresponde al Consejo Nacional Electoral o que al menos ha solicitado el Consejo Nacional Electoral para aplicar todas las medidas que se esperan y que la población demanda para tener las mejores elecciones generales posibles con la mayor transparencia posible. Es incertidumbre. La confrontación a la que usted hace referencia muy, pero muy sintomática, alimentada
Alimentadas desde el poder. Alimentadas del poder, así es. Alimentadas del poder, porque si toda la población de todos estos municipios está diciendo que no, si los sectores sociales han dicho que no, la universidad, el Colegio de Abogados, el Consejo Nacional Anticorrupción, etcétera, entre otros, entre muchos más, dicen que no y no pasa nada. Tercero, un COVID descontrolado. Exacto. Le pregunto entonces, a tres meses, agosto, septiembre, octubre, el otro fin de semana es agosto. Agosto, septiembre, octubre, estamos en el ambiente preelectoral, ya en agosto comienza la campaña. Le hago la siguiente pregunta, ¿va a haber elecciones generales en Honduras el 28 de noviembre? Edgardo, usted decía que los políticos no se ponen de acuerdo para aprobar presupuesto. Están totalmente de acuerdo en no aprobarlo. O sea, sí están de acuerdo en entorpecer el proceso electoral. Y yo creo que ahí no solo el Partido Nacional, sino que yo a la oposición, tanto de Libre como Partido Liberal, los miro demasiados tranquilos como para poder intervenir bajo otra forma de protesta y obligar, torcerle el brazo al partido de gobierno. Pero eso no se ve. Libre, cuando hizo la insurrección, recuerda, parlamentaria, les arrancó un representante al Partido Nacional en todos los instrumentos que tienen que ver con el proceso electoral. Eso hasta el momento no se ve. Y entonces ahí viene lo otro. ¿Hay fuerzas internas en Honduras que quieren elecciones? Sin duda que hay fuerzas que no quieren elecciones. Han venido creando incertidumbre y no aprobando las leyes cuando se deben aprobar, en ponerle trampas a las leyes, Edgardo. La trampa que pusieron de que había que poner una verificación dactilar, y para eso se ocupa tecnología. Y hoy le dicen que no hay presupuesto para la tecnología. Esas son trampas que le ponen al sistema para que no se pueda desarrollar. En la medida que ponen trampas de que no aprueban los mecanismos de cómo ejecutar los presupuestos. La otra trampa, mire, cómo intervenimos a los organismos electorales que según la Constitución tienen total autonomía. Partido Nacional, en la medida en que miró que perdió la mayoría que tenía en los entes electorales, hoy hace uso de la mayoría que tiene en el Congreso Nacional para obligar, torcerles el brazo a la autonomía que deben de tener esos centros electorales. ¿Van a haber elecciones? Yo me atrevo a decirle, sin duda, van a haber elecciones. Y esas elecciones se van a dar porque las variables externas que monitorean la estabilidad política del país las van a ejecutar contra viento y marea. Eso lo deben de saber los políticos nuestros, que las debilidades históricas que hemos tenido, dependencia de otros poderes, no han desaparecido. Que si en algún momento en el gobierno de Trump hubo simpatías o hubo marginamiento de lo que pasaba en Honduras, hoy no, porque el Estado de Estados Unidos, que monitorea nuestro sistema como tal, no se va a dar el lujo de tener un problema como el que tienen en Nicaragua, de legitimidad de los procesos electorales, a que le aparezca otro ejemplo en Honduras dentro de un marco de entendimiento entre partidos políticos que pareciera que no les interesan las elecciones. Edgardo, a este momento nosotros, con 10 procesos electorales que hemos ejecutado desde el 80 para acá, deberíamos de estar entretenidos. Si van a haber elecciones, si no van a haber, si hay presupuesto, si no hay, cómo funcionan los organismos, si hay censo, no hay. No, debería de haber una decisión del Estado, de la sociedad organizada, a nivel municipal, a nivel de barrios y todo, y la sociedad civil, en hacerle frente a la pandemia que tenemos. Porque debemos de reconocer, mire, Edgardo, aquí siempre han habido pandemias. Aquí hemos tenido el dengue permanentemente, que lo han sufrido fundamentalmente los pobres, pero no ha tenido el dengue el impacto económico dentro de nuestra economía. Esta pandemia sí. Y entonces, ¿por qué es prioridad la pandemia en este momento? Bueno, por la cadena que desarrolla. Entonces golpea la producción, golpea las finanzas del Estado, la capacidad fiscal del Estado. Entonces hay una razón, pero pareciera que es otra de las características de esta estructura de gobierno en no definir una estrategia. O al rato tener una estrategia de confundir a la población en no saber qué hacer en un momento determinado y estar actuando contingencialmente. Me llama la atención cuando usted hace referencia a que internamente pareciera que
hay fuerzas políticas, y usted mencionó al Libre y al Partido Liberal, que no están haciendo lo que deberían de hacer para darle certidumbre al proceso, para darle tranquilidad al proceso y garantizar las elecciones. Le explico cómo, ver, Edgardo. Libre tiene 30 diputados, Partido Nacional tiene 26, ahí tiene 56. El PINU tiene 4, ahí tiene 60 diputados. El Partido Nacional ahorita solo tiene 60 diputados, porque el hijo de Pepe Lobo ya se hizo un lado. Entonces ahí los tiene empatados. ¿Cuál es el compromiso del general Romeo con 4 diputados? Tendría 64, más el diputado de la Unificación Democrática, que es un honorable señor, el doctor Noé, ahí tendría 65 diputados. No le da para torcer una mayoría calificada, pero sí para aprobar cosas que no necesitan mayoría calificada dentro del Congreso. Por ejemplo, ¿para aprobar qué? Ya no más sesiones del Congreso a través del Zoom, porque el Zoom se ha prestado a aprobar muchas cosas que no se sabe si los diputados están presentes o no. 65 tendría usted en contra de los 66 con el hijo de Pepe Lobo. Entonces, eso lo puede aprobar en el Congreso. ¿Cuándo vamos a ver los 30 diputados de Libre, los 26 del Partido Nacional, Liberal, los 4 del Pino, del Partido Liberal, los 4 del Pino, los 4 del General, el de la UD y también el hijo de Pepe Lobo, exigiendo que nuevamente los diputados vayan al hemiciclo del Congreso Nacional para legislar? Todos están vacunados, toditos están vacunados. Entonces no hay excusa. ¿Pero qué? El Zoom les ha servido para atropellar la legislación nacional, para aprobar cosas indebidas, como el acelerado proceso de endeudamiento externo que nos pone en precario nosotros ante las calificadoras de riesgo. Y después unos de un partido dicen una cosa y los de otro partido dicen otra cosa y uno no sabe a quién creerles. Como no están en una sesión y como esta cuestión del Zoom es un poquito más difícil controlar, supervisar, monitorizar, claro, uno se queda con la duda de quién Mire, dijo, quién se opuso, quién estuvo presente, quién no estuvo presente, que a mí no me dejaron entrar, que yo no pude participar, que cambiaron la hora de la convocatoria, que a mí no me mandaron el link. O sea, todas esas cosas se prestan para eso. Por eso es que la pandemia ha sido un aliado de ellos, como para crear más incertidumbre, más indecisión. ¿Usted cree, en la toma. ¿Usted cree que, como dice la canción, por debajo de la mesa, Libre y el Partido Liberal estarían de acuerdo en que no haya elecciones? ¿Libre, Partido Liberal y Partido Nacional? Pues realmente a este momento, ante la pasividad que le miro al Libre yo, que le miro al Partido Liberal, que le miro al Pino y que le miro al Partido del General, pareciera que si no están de acuerdo en que no hayan, pero sí consienten las posiciones extremas que ha tomado el Partido Nacional, que como no tiene garantía de que va a ganar las elecciones, porque ha perdido el mecanismo que le permitió ganar estos 3 procesos electorales anteriores, no tiene la voluntad política para ir a elecciones. Pero ¿usted cree que esas fuerzas, en dado caso que así fuera como usted lo está planteando, van a quedar derrotadas o van a perder su objetivo por las variables externas a las que usted hace referencia que garantizan que va a haber elecciones? Claro, las indecisiones internas que tomen estos partidos en la medida que debían de desafiar ya al partido de gobierno puede tener su precio el día de las elecciones y que otros candidatos puedan tener mayor aprovechamiento de esa incertidumbre misma que han creado partidos de oposición y el partido de gobierno. Es decir, esa incertidumbre que genera Partido Libertad y Refundación, Partido Liberal y Partido Nacional. Claro. Entonces deberíamos de llamarlo. El día que convoque el señor Oliva a sesión, ¿por qué no se hacen presentes los diputados en el Congreso Nacional? A tocar la puerta para que abran y ya no sigamos con esas complicidades, escondiéndonos en la cara de una cámara de televisión para decir aquí estoy, pero no me verifican si voto o no voto por una ley que no me la han dado a conocer, sino que voto así nomás por un dictamen que hizo alguien. Y en Río Revuelto, es decir, a raíz de esta situación, ganancia de pescadores, ¿gana Narrala con esto? Claro que gana Narrala, pero a Narrala tampoco lo miro yo que no haya tomado tanto impulso. Narrala yo lo he visto que ha
que ha bajado la posición realmente agresiva que tenía, exigiendo procesos electorales transparentes, ¿va? Entonces, sí, claro, Narrala es una persona que puede incrementar las simpatías que actualmente tiene dentro de un electorado no partidario. Y cansado ese electorado de la actitud como de libre del Partido Liberal y del Partido Nacional. Claro, porque también, O sea, una cosa como natural. mire, también tiene que ver, ya don Toño Rivera lo dijo la otra vez, en Honduras de cada 10 electores hay 7 que están en contra. Ojo, dijo Toño Rivera, no están en contra de JOT. Los que están en contra de JOT son más, dijo, están en contra del Partido Nacional. Mire qué mensaje. Si ya la oposición no tiene oídos a esos mensajes, por favor. Si los mismos estrategas, don Julio Navarro, yo le puedo decir esta noche, los mismos estrategas del Partido Nacional le han dicho, le han sugerido, le han casi obligado a Tito Afura que se aparte, que se aparte del Partido Nacional, se aparte de la estructura de gobierno. Pero fíjate que a don Afura no le han aclarado tanto el término aparte. Él ha entendido aparte como esconderse. ¿Y usted no ve? No, es desligarse, lo que él debería Es desligarse. Desligarse. Pero por él lo menos que hacen es esconderlo. Por lo menos en declaraciones. Es esconderlo. Sí, no se puede esconder. Yo lo vi allá reunido con el de la OEA. Almagro. Almagro se da cuenta qué prestigio tiene Almagro como para darle la mano a uno en un proceso electoral en Honduras. Y no solo en Honduras, sino a nivel de toda América Latina. ¿Qué le han vendido al señor Afura? ¿Que aquí va a haber una crisis postelectoral? Y que los que anduvieron en la calle el 2017 pueden convertir como perdedor al Partido Nacional y va a ser el que va a andar en las calles ante la falta de, según ellos, de legitimidad de un proceso. Por eso pareciera que hay fuerzas interesadas, que fuéramos a un proceso electoral sin claridad de la ley, sin escrutinios verificables, sin transmisiones también concretas. ¿Cuál va a ser la influencia? Cuando usted dice variables externas, entendería yo que usted hace referencia a la Embajada de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Sin duda, los representantes de Estados Unidos, porque hoy ni embajador tenemos. Mire, este país ha llegado a un nivel que ya ni embajador nos merecemos, ya ni agregado nos merecemos. Recuerda la señora que estuvo de agregada, ¿va? Sí. Ya ni eso nos merecemos. Entonces, ¿cuál es el vínculo que debe de haber actualmente? Yo me imagino que debe ser a través del comando Surma. Porque ese vínculo... ¿Ellos van a garantizar que habrá elecciones? Yo sí creo que los norteamericanos van a garantizar que en Honduras hay proceso. Número 1. Número 2. ¿Y las Fuerzas Armadas? Mire, las Fuerzas Armadas, la Constitución dice que ellos son garantes de la alternabilidad del modelo político, pero las Fuerzas Armadas... eso ya no lo pueden leer porque para ellos está escrito en árabe. Y han dejado de leer la Constitución y se han alejado de los deberes que les impone la Constitución de la República. ¿Cómo ha de estar agrietada la tumba de esos viejos generales de las Fuerzas Armadas que defendían hasta la sombra de una piedra de nuestro territorio nacional, aún en condiciones difíciles como las del 69? Hoy no. Hoy le dicen, mire, son gente profesional. Hoy le dicen, no, eso no son temas de las Fuerzas Armadas. Ajá, la soberanía, la territorialidad, es tema del ejército. La alternabilidad en el poder. La alternabilidad en el poder. Nuestra debilidad civil, Edgardo, hizo que la Constitución dijera que los militares son los garantes de la estabilidad política y de la alternabilidad política de Honduras, que no debía ser, ¿va? Ninguna constitución de América Latina dice eso, que los militares son garantes, por aquella vieja idea de que son obedientes y no deliberantes. Pero aquí nuestra debilidad en el 80, ¿recuerda? Hizo eso, que no teníamos nosotros una seguridad de que podía reiniciarse un proceso democrático, que ya lo vimos que se ha dado con dificultades, Edgardo. 10 procesos electorales, Edgardo. Es como para que estuviéramos en la casa, mire, esperando nada más el día. Y que esto que transcurriera de manera natural. Esperando nada más el día de las elecciones. La pregunta final. A 4 meses de las elecciones, ¿cuál es el panorama? ¿Qué va a pasar? Mire, a 4 meses de las elecciones, el panorama que impone la mayoría en el Congreso Nacional del Partido Nacional es generar más incertidumbre en el proceso electoral. Pero eso debe ser rebasado con la disposición del pueblo hondureño
de ir a un proceso electoral donde la garantía de la verificabilidad del proceso electoral, de la legalidad y de la transparencia no lo deben de dar los organismos electorales como tal, debe de darlo la ciudadanía, que con una participación cívica le dé una lección a los políticos de nuestro país que creen que las elecciones son para los partidos políticos. Las elecciones son el reforzamiento del modelo político de Honduras. Entonces los partidos políticos son invitados a este proceso electoral. Las elecciones no son para ellos o por ellos mismos, sino que debe ser un elemento fundamental. ¿Para qué, Gerardo? Edgardo, para, mire, restablecer la institucionalidad, hombre. Ocupamos institucionalidad, restablecer la institucionalidad, la credibilidad y crear oportunidades para que no se nos vayan los jóvenes a migrar, porque la resistencia que hay en los Estados Unidos sobre eso ha sobrepasado la paciencia que tienen como tal. Entonces tenemos grandes problemas, pero hoy, Edgardo, usted ya no puede decir como gobernante que promete eliminar la pobreza. Hoy hay que decir, mire, vamos a tener una política conjunta de todos los partidos políticos, un pacto que vamos a restablecer la seguridad social, vamos a restablecer la salud a este momento que sufre la población transversalmente, de pobres, ricos y de clase media. Ese compromiso no lo vemos, porque termino con esto, Edgar. No es suficiente ganar las elecciones, es necesario pactos interpartidarios para saber qué vamos a hacer, porque ante la crisis que tenemos, no necesitamos un gobierno que se venga a reinventar el país y vaya otra vez en función de ocurrencias tras ocurrencias, mientras el deterioro económico y el deterioro social no se detienen. A 4 meses de las elecciones, le complico la pregunta, no sé si la respuesta. ¿Quién gana? A 4 meses de las elecciones, las encuestas le dicen que hay 3 partidos políticos que están peleando en el primer lugar. Y es el Partido Libre, es el partido de Salvador Narrala y es el Partido Nacional. Esas 3 fuerzas están peleando. A septiembre yo creo que habrá una fuerza mayoritaria decidida. Y esa fuerza mayoritaria decidida no va a ser el partido de gobierno. El partido de gobierno deben de entender los nacionalistas. Está deteriorado tanto que es imposible que pueda ganar las elecciones. Entonces, al mes de septiembre, yo creo que a finales de septiembre, la población va a decidir por el que vaya encabezando las elecciones, ya sea de Narrala o sea del Partido Libre, o a menos que haya un reinvento del Partido Liberal que pareciera que perdió la fuerza que le generó Yanni Rosenthal al ganar las primarias. ¿Fue un error de la oposición no unirse? Mire, es muy difícil decir que fue un error porque nosotros no tenemos tradición de unión. Porque si hubiese una alianza y tuviésemos un candidato de oposición, líder de la oposición, usted podría decir esta noche que ganaría ese líder de la oposición. Claro, sí podría decir, pero puede hacer, mire, que esa alianza se dé abajo y que sea una alianza en contra del partido de gobierno. Pero por eso le decía yo, una alianza de ese tipo que se dé sin un acuerdo de gobernabilidad, Edgardo, la cultura del hondureño le dice, no, yo gané y no ocupé de nadie. Si no ocupé para ganar, ¿cómo voy a ocupar para gobernar? Y ya no podemos seguir así. Mire, hoy estamos casi como el 2009. Necesitamos un gobierno de pacto, de unidad en la ejecución de la estrategia que debemos de seguir. Edgardo, para eliminar las sedes no es suficiente que un presidente gane. Las sedes se eliminan en el Congreso Nacional. Así dice la Constitución. Gracias, don Julio. Mucho Nos gusto. encontramos aquí. Con gusto. ¿Cuándo? ¿Agosto o septiembre? En septiembre sería bueno, para que miremos por dónde va. Ya regresamos. Bueno. Esta noche nos visita aquí en el estudio la doctora Nora Maradiaga. La doctora Nora Maradiaga, para mí es un verdadero placer, es un privilegio, es un honor que usted nos acompañe esta noche aquí. Ella es la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es la segunda oportunidad que tengo de verla personalmente. La primera fue cuando hicimos un programa muy lindo desde el instituto, desde el Hospital El Tórax.
el año pasado Sí. y ahora nuevamente. Doctora, muchas gracias. No, es un honor para mí estar aquí en su programa, ¿verdad? Y felicitarlo a la vez, porque usted es un líder entre nosotros, ¿verdad? De todo el equipo que estamos luchando contra esta pandemia del COVID. Muchas gracias, doctora. Me honran sus palabras. Antes actualizamos la información, quedábamos a eso de las 7:50 50 minutos de esta noche, un atentado, una situación todavía no está clara, confusa. Don Andrés Wilfredo Urtecho Yamborde fue víctima de un atentado en su familia, ha fallecido su esposa, la señora Carolina Echeverría Haylock. Olman Uclex está ahí precisamente donde ocurrieron los hechos, en la casa de la familia. Olman, buenas noches de nuevo con usted. Gracias, buenas noches, licenciada, buenas noches a sus invitados y por supuesto buenas noches a todos los televidentes de este foro de debates 3030. Y hoy sí ya confirmado completamente al equipo de prensa de Noticieros Hoy Mismo la muerte de la abogada y exdiputada Carolina Echeverría Haylock. A esta hora, licenciado y amables televidentes de TSI Honduras, pues todavía se encuentran los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, Dirección Policial de Investigaciones, Policía Nacional, Policía Militar, recabando toda la pesquisa necesaria que pueda inducir a quienes o qué habría podido o por qué habría podido ocurrir este crimen lamentable que ha ocurrido en Lomas del Mayab, un sector bastante exclusivo de la capital, a donde delincuentes fuertemente armados han venido y han irrumpido y han acribillado prácticamente, tal como usted lo apuntaba, licenciado, a dos miembros de esta familia, perdiendo la vida de forma inmediata la excongresista liberal la también abogada Carolina Echeverría Haylock, y donde ha resultado también gravemente herido, de acuerdo a informes preliminares, su esposo, el ex coronel y también abogado muy conocido por mantenerse activo litigando en los diferentes tribunales de la República. Y hablamos de don Andrés Wilfredo Urtecho Yamborde, quien ya se encuentra prácticamente recibiendo atención médica en las instalaciones del Hospital Militar. Ya comienzan a trascender, licenciado, fotos, hay que decirlo, solo las vamos a describir, pues fotos bastante grotescas de lo que ha ocurrido a lo interno de esta vivienda, en donde pues doña Carolina, la abogada Carolina Echeverría, pues ha quedado ahí tirada en medio de una poza de sangre y bueno, con un vestido color naranja, tirada, acribillada a disparos, así como también pues la foto de don Andrés Wilfredo Urtecho Yamborde, donde se muestran o se puede observar pues prácticamente heridas de bala en su pierna izquierda, y pues ya subido en la camilla, ya listo para recibir atención médica. Informarle también, licenciado, que ya han comenzado a pronunciarse diversos sectores, entre ellos el aspirante a la presidencia de la República, don Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, quien ha posteado a través de sus cuentas de redes sociales: profundamente consternado por la muerte de nuestra compañera Carolina Echeverría, las autoridades deben de investigar, encontrar y castigar a los responsables. Deseamos la pronta recuperación de su esposo y elevamos una oración por el descanso de Carolina. Y es que es importante recordar que la última gestión de Carolina Echeverría Haylock en el Congreso Nacional fue en la administración del presidente liberal, en aquel entonces don José Manuel Zelaya Rosales, al mando en el Congreso Nacional de toda esta administración que dirigió don Roberto Micheletti Bain. Es en aquella gestión prácticamente la última que ella ha fungido en el Congreso Nacional de la República. De momento, pues, nos mantenemos pendientes de todo lo que pueda ocurrir aquí con el levantamiento de este cadáver de quien en vida fuera la excongresista Carolina Echeverría Haylock. Licenciado, con usted. Gracias, Olman. Terrible, doctor, lo que está pasando. Gracias también. Puedo informar que a un seguimiento que se le ha hecho a través de las cámaras del 911 en los alrededores, en las calles y avenidas, en los bulevares alrededores del lugar donde ocurrió este lamentable suceso, donde ha fallecido la abogada Carolina Echeverría Haylock y el abogado Urtecho Yamborde ha resultado herido. Se ha logrado ubicar el automóvil
en el que se conducían los individuos que perpetraron este abominable hecho y hay una persona detenida ya. Hay una persona detenida a esta hora de la noche y ha sido interceptado ya el vehículo en el que se conducían estas personas y uno ha resultado detenido. Obviamente las autoridades estarán informando oficialmente de qué se trata, quién es el detenido. Hasta llegar, esperaríamos todos, como la sociedad demanda, hasta los autores intelectuales de este claro caso de sicariato, ¿verdad? Hay un par de pronunciamientos a través de redes sociales, si lo mostramos por favor rapidito. El CONAD, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ha dicho: lamentamos profundamente el asesinato de la abogada y candidata a diputada del Partido Liberal, Carolina Echeverría Haylock. Instamos a las autoridades competentes a realizar una pronta y oportuna investigación para dar con los responsables de tan lamentable hecho. Carlos Hernández, que es el coordinador de ASJ, lamento profundamente el asesinato de Carolina Echeverría, muy gentil, respetuosa, siempre buscando cómo apoyar a su gente de La Mosquitia. Hace una semana hablamos por teléfono buscando ayuda para un amigo en común que sufría de COVID. Justicia, no impunidad. Omar Rivera, sin excusas, instituciones del Estado deben dar con los autores materiales e intelectuales de Carolina Echeverría y castigarlos sin contemplaciones. Carolina Echeverría fue mi amiga y me solidarizo con sus familiares por su fallecimiento. Terrible lo que ha pasado. El carro, el vehículo en el que se transportaban, el automóvil en el que se transportaban ya ha sido interceptado. El conductor ha sido detenido. Esperamos que las autoridades informen tan pronto como sea posible qué es lo que está pasando y si hay más detenidos o no. Permítame, doctora Nora Maradiaga, No se preocupe. Ir a una pausa comercial. Y regresamos en un momentito para conversar con usted. Es impactante esto. Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Ya volvemos. Qué terrible, ¿verdad, doctora? El reporte, las noticias que se van generando, a medida que se van conociendo un poco más la información oficial, indica que entraron 4 individuos vestidos de médico, ¿verdad?, a la casa del abogado Andrés Wilfredo Urtecho Yamborde, y adentro se produjo esta balacera, ¿verdad?, esta situación lamentable en la que murió la abogada Carolina Echeverría y don Andrés resultó lesionado y fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja hacia un hospital, ¿no? Hacia un hospital donde se recupera, donde se encuentra estable, fuera de peligro. Se ve que es en la pierna el Sí, es en la problema. pierna, así es. ¿Cómo está, doctora? Pues aquí estamos asustados, preocupados, angustiados por todo lo que estamos viviendo con esto de la pandemia y luego con este crimen que se ha suscitado, ¿verdad? Realmente la pandemia nos está dejando sin palabras, ¿verdad?, ante los acontecimientos que se están suscitando, donde ya vemos pacientes que están falleciendo en los centros de triaje porque no hay dónde trasladarlos, no hay cupo en los hospitales y están llegando pacientes sumamente graves a los centros de triaje que no hay qué hacer. Fíjense que, por ejemplo, esta gráfica es de hoy, por la tarde. Esta gráfica es de hoy en la tarde, amables televidentes, de los hospitales aquí en la capital y en San Pedro Sula. Y mire, por ejemplo, en UCI del tórax no hay cupo. Así es. Tampoco en sala. En el hospital escuela no hay cupo en sala, no hay cupo en UCI. Más bien tienen más pacientes de lo que pueden, tienen sobrecupo de lo que pueden atender. De hecho, está 125 la UCI de la escuela. El María de UCI tiene 5 y solo tiene 2 camas para pacientes pediátricos. Sí. Ponemos a pantalla completa, por favor, para que nuestros amables televidentes lo puedan ver mejor. Ahí está. No hay cupo en el tórax, ni en sala, ni en UCI. Tampoco en el Hospital Escuela Universitario. Tampoco en el María. Miren la UCI del María, 5-5. Y la pediátrica, 4-2. O sea, tiene 2 camas disponibles. Pero para adultos no hay en el Hospital Escuela, no hay en el tórax, no hay en el María y tampoco hay en San Felipe. En el San Felipe. Mire cómo está la UCI, 5-5. Y para arriba también el Catarino Rivas y el Leonardo Martínez. El Catarino tiene UCI, el Leonardo Martínez no tiene UCI. O sea que si un paciente esta noche requiere en uno de los triajes o
que venga referido de algún hospital del interior del país o de un triaje del interior del país y que necesita una unidad de cuidados intensivos aquí en la capital? No hay cupo. No hay cupo, lamentablemente. Nosotros los cupos que hemos estado dando hoy, que teníamos 3 cupos, fue por defunciones en las diferentes salas para poder trasladar a los pacientes que estaban más graves, que eran 2 de la Católica, que imagínense que hay que seleccionar eso también, y creo que me tocó trasladar uno de la Mayangle. Si usted recuerda, Aquí está la gráfica, sí. mire, doctora. ¿Sí? Si usted recuerda también, hay algo que me llama la atención entre la gráfica de ayer y la gráfica de hoy, donde el Catarino Rivas estaba a más del 100% ayer la UCI, pero hoy la UCI está al 58%. ¿Sería por defunciones? ¿Sería por traslado de pacientes? Me dejó en duda esa gráfica de hoy del 58% del Catarino Rivas, Sí. ¿verdad? Me llama la atención 2 cosas que usted hace referencia. Bueno, no hay cupo, o sea, usted no puede otorgarle cupo ahora mismo a alguien No. para que llegue al tórax. Y si le piden, y si abre un cupo es porque se muere un paciente. Se murió, así es. Y se murió ese paciente que quizás, hoy tuvimos una defunción en UCI. ¿Qué se hace? Se traslada un paciente de los que están graves y que necesitan UCI, que están dentro de las salas, para poder, un paciente externo no lo puedo trasladar a cuidados intensivos de nuestro hospital porque hay otros pacientes de las salas que están haciendo fila para poder entrar a la UCI nuestra. Y así es en todos los hospitales. Como mencionaba la doctora de Choluteca, es grave lo que está pasando en Choluteca, porque la UCI de Choluteca está al 100% y le está llegando muchas mujeres embarazadas e incluso la mamá embarazada con otros 2 niños en UCI. Doctora, ¿y cómo, qué ha significado para usted en lo personal esto de que le toca decidir qué paciente, cuando se abre más de un cupo, qué paciente de los 80, 90, 100, 110, 117 o 120 que están en los triajes aquí en la capital va a entrar al tórax? Se toman en cuenta varios parámetros, ¿verdad? Si ese paciente va a ser rescatable, si está dentro de los 14 días que nosotros decimos, entrémosle porque está rescatable. Vemos si en realidad es un paciente o una paciente que está en aquella activamente económico, ¿verdad? Porque 40, 50 años, todavía es un padre de familia que está con sus hijos, criando a sus hijos, y hay otro joven de 20 años. Miren qué difícil esta situación, ¿verdad? Entonces, ya nos ha tocado decidir eso y ver también los biomarcadores para solo un cupo. Entonces, la carga emocional que uno tiene es bastante difícil, y luego que me están presionando de los diferentes triajes, doctora, tengo este paciente que está grave, me le da el cupo. No hay cupo. Haga esto, esto y esto, que en cuanto nomás yo tenga el cupo, yo lo jalo, les digo yo lo jalo para el tórax. De esa manera es como nosotros nos coordinamos con los médicos de los centros de triaje. Ahora, lo que ellos me estaban diciendo es lo siguiente, que hay clínicas privadas de acá, que no son de médicos especialistas, están tratando a los pacientes, y cuando ya los ven que están graves, que están desaturando 40 o 60, inmediatamente los llevan al triaje, y ya estos pacientes ya llegan llegan después del 14 días, llegan ya que no podemos apoyar nosotros, y yo creo que este es un mensaje que tenemos que dar a estas clínicas privadas, donde solamente hay médicos generales, que deben de mejor enviarlos temprano a los centros de triaje a los pacientes, porque este paciente no tiene la capacidad económica para ser trasladado después a una unidad de cuidados intensivos de un hospital privado. Entonces se le quita la oportunidad. Han transcurrido esos primeros 14 días donde vale oro salvarle la vida a ese paciente. ¿Por qué la Secretaría de Salud tiene
¿por qué para la Secretaría de... Estoy tratando de formular la mejor manera posible la pregunta. ¿Por qué la Secretaría de Salud tilda de un hospital de oposición política, o los médicos que trabajan en el tórax son de oposición política al gobierno? No, mis compañeros no son de oposición política en ningún momento. Pero ha escuchado eso usted, ¿verdad? Sí, De la sí. Secretaría de Salud. Así es. Si nosotros, mis compañeros, ni todo el equipo de trabajo es de oposición, sino que es un equipo de trabajo tan entregado a salvar la vida a un paciente, una empatía al 100%, ¿verdad? Esta gente le da igual defender o atender a un paciente con un estrato social alto a tener un paciente que anda recogiendo las latas, ¿verdad? Tal vez usted escuchó el caso que presentó la doctora Sosa. Entonces, es una empatía que tienen al 100%, entregados al apostolado de la medicina al 100%, en donde ellos viven la realidad de todos nuestros pacientes. Y no es posible que estemos en aquella etapa donde podemos rescatarle la vida al paciente y no tengamos, ellos, y yo les entiendo, que no esté el medicamento disponible, ¿verdad? Porque se nos da poca cantidad. Ojalá que ya en esta semana podamos nosotros ya resolver de una manera oportuna y eficiente con estos medicamentos que dicen que van a entrar. O sea, que en vez de resolver el problema, lo que hacen es tratar de desprestigiarlos o irse por la tangente o de descalificarlos y decir, esta no es un problema de salud, no es un problema de falta de medicamentos, es un problema político. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, pero no creo que sea lo más razonable, ¿verdad? Porque en esto deberíamos de entrar en diálogo y decirle y tratarnos de apoyar, porque no es porque nosotros nos creamos, sino que toda la gente quiere ir al tórax, licenciado. Lo sé perfectamente. ¿Verdad? Lo sé y puedo dar testimonio de eso. Sí, e incluso pacientes que tienen seguro social, ellos quieren ir al tórax. Lamentablemente nosotros tenemos que decirle, lo sentimos mucho, pero hay otro señor que no puede, no tiene seguro y tiene que ir al hospital del tórax. Entonces le damos ese cupo. Entonces, pero no es nada político, para nada. Ninguno de mis compañeros tienen ese matiz político. Sinceramente, ellos hablan con la verdad, son muy veraces en eso. Doctora, ¿y cómo recibe usted, por ejemplo, cuando la llaman por teléfono para decirle desde alguien de alguna estructura de gobierno que necesitamos que nos abran este cupo? Fíjese que gracias a Dios, la credibilidad que tengo, les digo, lo siento, pero tiene que seguir el protocolo. Somos 4 hospitales y nuestro grado de severidad va a 4, 5 y 6. Entonces tiene que ir al centro de triaje. Y tiene que ir al centro de triaje. Y si el paciente no amerita estar en el tórax y si tiene seguro, no entra. Y cuando le dicen, por ejemplo, le recomiendo a mi paciente. Me molesto. ¿Por qué se molesta, doctora? Me molesto, uno, porque todos los pacientes son iguales para nosotros, ¿verdad? Eso es lo primero, la ética profesional que tenemos en el instituto, el sentido de responsabilidad y de ética. Y en segundo lugar, como les digo yo a mis compañeros, me dicen que yo se los cuide, que me lo recomiendan, y ellos, ¿por qué no lo cuidaron antes de enfermarse? Que es lo primero que uno tiene que pensar. Me tengo que cuidar y tengo que cuidar a mis seres queridos. ¿Usted tiene ahí en el tórax pacientes complicados que no están vacunados? Sí. ¿Pacientes complicados que están con una dosis? Con una dosis. ¿Y pacientes complicados que están con 2 dosis? Pues fíjese que están con 2 dosis, no, pero sí con una dosis. Hemos visto que bastantes personas que están vacunados que pertenecen a 3 rubros. Uno, los vigilantes, que trabajan en compañías de seguridad, que a mí me extraña cómo trabajan en compañías de seguridad y no tienen seguro, cocineros y comerciantes individuales. Eso, y las amas de casa. ¿Y tiene, por ejemplo, pacientes que
personal de salud, por ejemplo, que no se quiso vacunar? Sí tenemos, incluyendo una de las enfermeras que trabaja en nuestro triaje. Es que eso es el colmo, como les digo yo. ¿Cómo es posible que una de nuestras enfermeras esté hospitalizada sencillamente porque no se quiso vacunar? Yo creo que aquí es donde nosotros como autoridades tenemos que tomar medidas más drásticas en este sentido, ¿verdad? Porque no es posible, gracias a Dios, la señora va saliendo, pero se imagina en un instituto una defunción de ese tipo. Claro, claro. De su propio personal que no se quiso vacunar. Que no se quiso vacunar. Doctora, ¿cuál sería la recomendación que usted haría a las autoridades que manejan el tema de la pandemia en este momento? Yo creo que en este momento tenemos que olvidarnos de las críticas, que no las tomemos como críticas, sino como que queremos que todo mejore, que trabajemos en equipo, que se escuchen los consejos de las personas que están luchando porque salgamos bien de esta pandemia, ¿verdad? Porque en realidad aquí como que se oye y no se escucha, ¿verdad? Realmente lo que están viviendo los doctores de los centros de triaje es lamentable. Eso es, estos muchachos tienen una carga emocional bastante alta porque ellos quieren hacer muchas cosas que en realidad su nivel hasta de formación no se los permite, porque ahí ya llegan pacientes que deben ser atendidos por médicos especialistas, y es una de las sugerencias, porque estos ya los convirtieron en hospitalitos, pero hospitalitos sin una logística, ¿verdad? Solamente con la cama y el oxígeno, donde los muchachos tienen que tener 2 tanques de oxígeno, donde un tanque le están poniendo mascarilla con reservorio a 25 litros y en el otro tanque lo tienen con puntas nasales con 5 litros. Según ellos le están dando 30 litros de oxígeno al paciente. Entonces, a las 4 de la mañana, estos jóvenes ya no tienen oxígeno, viven la angustia de que se les está muriendo un paciente, todos complicados, diabéticos, hipertensos, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con cáncer que tal vez recibieron su último tratamiento de quimioterapia hacia día 2 semanas y están en un ambiente donde no hay ni agua para lavarse las manos, como está sucediendo en uno de los centros de triaje que es bastante favorito por los pacientes por el lugar estratégico donde está. ¿Y a la población? Y la población, pues nosotros, la población tiene que pensar primero, ¿hay cupo en un hospital? No hay cupo. ¿Puedo pagar yo una clínica privada? La podré pagar el primer día, pero no tengo tal vez 2 millones si llego a ocupar cuidados intensivos. Entonces debemos de hacernos esas preguntas y decir, ¿qué me interesa más? ¿Ver este ser querido todos los días? ¿O solo lo voy a ver en este momento porque voy a hacer una reunión con ellos, ¿verdad? Y porque no voy a tomar las medidas de bioseguridad. El hecho de que estemos vacunados es parte de, pero nosotros tenemos que tomar las medidas de bioseguridad, especialmente la mascarilla. La mascarilla no es un lujo, es nuestra protección, ¿verdad? Como ustedes insisten en su programa. Y para mí, todos los programas de radio y televisivo tienen que trabajar duro con esto de la pandemia, de insistir con las medidas de bioseguridad, insistir con la vacunación, insistir con mejorar todos los centros de triaje, ¿verdad? Para que las medidas de contención que tienen que haber, porque si no, seguiremos viendo los muertos. Ahorita en julio y en agosto. No deja de sorprenderme, doctora, su forma de plantear este asunto, porque tengo desde que la conocí, las mejores impresiones. Quiero decirle que la respetamos, la admiramos mucho, doctor. Gracias. Y por ese carácter, por esa forma del abordaje, de administración, de dirigir a ese gran equipo que tiene usted médico.
y no médico también, por supuesto, de apoyo ahí en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, donde, como le decía yo y como le digo siempre a la doctora Silvia Portillo, llegan los más graves de los graves. De los graves. Que hacen una gran, pero gran labor, que como usted bien lo dice y yo lo sé, todos quieren ir al tórax, ¿verdad? Sí. Todos. Mire, el viernes era angustiante ver que teníamos 56 pacientes con alto flujo, cuando en nuestra programación era 16 y 4, 20 pacientes en alto flujo en el instituto, y ahora tenemos 56. Todas las salas me están manejando alto flujo. Entonces, claro, me decían la red de oxígeno, me decía el técnico que estuvo en infra, eso es como que usted le esté inflando a una llanta, metiendo aire, y va a llegar un momento que le va a reventar. Pero Dios no permite eso, le digo yo, porque estamos salvando vidas. Entonces, ese era nuestro gran temor el viernes. Oh, ni me cuente eso porque me da una angustia terrible. Y le digo yo, por salvar un cipote de 27 años, se me van a morir 50. Le digo, Sí. no puede ser, le digo yo. Sí, claro. No, es terrible eso, Terrible. licenciado, sí. Gracias por todo lo que hace usted, doctora, y todo su personal en el tórax. Muchas gracias Nuestro a respeto y usted. admiración. Y estamos en esto, doctora, acompañándolos. Y lo que usted necesite, aquí está esta empresa, Televicentro, TSI, Emisoras Unidas, Noticieros Hoy Mismo, liderando esta lucha Los felicito, a favor de la ¿verdad? población. Y yo creo que toda la población hondureña debemos de estar agradecidos con ustedes, porque nosotros vivimos a través de sus consejos, de los que nos dan, de todas las participaciones que hacen. No nos tenemos que aburrir de escucharlos, tenemos que insistir con lo mismo, porque esta pandemia no termina, esto sigue, ¿verdad? Bueno, y luego con el cambio climático, sumatoria. Sí. Gracias, doctora. Muchas Mi gracias amable, a gracias a usted. ustedes. Vamos a un corte comercial. Un momentito, doctora, vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Continuamos con el doctor Omar Videa, el programa con el doctor Omar Videa. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche, como todos los domingos, desde hace más de un año, doctor. Ya son 16 meses continuos Muy bien. dando orientación. Buenas noches. Gracias. Doctor Miguel Sierra Hoffman, en Victoria, Texas. Saludos, doctor. Hola, Edgardo y Omar, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde Un está, saludo, doctor? gracias por... En el hospital ahorita, estoy de turno. Está de turno hoy. Bueno, rapidito entonces, doctor, Sí. para no quitarle mucho tiempo. Muy bien. Lo último, por favor, tenemos lo último en el Hospital Escuela Sí. Universitario. La última información aquí en Honduras está en el Hospital Escuela. ¿Por qué? Porque han elaborado un comunicado de prensa a los médicos de atención COVID-19 hoy. Y vamos a la parte medular, por favor, porque son 10 puntos. Hace referencia, póngamelo aquí en pantalla completa. Muy bien. Hace referencia este comunicado de los médicos de sala COVID del Hospital Escuela Universitario a todo lo que ha pasado en el Hospital Escuela desde el inicio de la pandemia. Sí. Muy bien, aquí quedamos. Y el punto número 10, lo ve aquí, doctor, dice lo siguiente, mucha atención. Sugerimos o recomendamos a la Secretaría de Salud, primero, que supla las necesidades de los triajes y hospitales regionales, a fin de que puedan dar una respuesta efectiva a los pobladores de sus respectivas áreas de influencia. Sí. Activar la contención, porque Lo si hemos no dicho la gente aquí se está viniendo. infinidad de veces. Doctor Sierra Hoffman, vamos, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, ya lo venimos diciendo, y eso es una recomendación 1A. Muy bien. Así exactamente. Muy bien, seguimos. Ejercer la rectoría en cuanto a que toda la red hospitalaria extienda su jornada de atención por COVID-19 las 24 horas del día, los 365 días del año. Totalmente, el COVID no descansa, es 24/7, los contagios siguen, pero las atenciones son durante el día. Y en la noche se cierran. Entonces, ¿qué ocurre cuando se cierra? Se vienen para Tegucigalpa. Bueno, eso puesto en español es abran el turno C en todo Honduras, cosa que nosotros habíamos recomendado desde hace 2-3 meses. Sí. O sea, otra recomendación 1A. Y yo diría que otra recomendación que se debería agregar ahí es que no solo la atención por COVID-19 sea las 24 horas del día, los 365 días del año, sino que como está la situación actualmente en el país, la vacunación debería de ser 24/7. Totalmente. No se puede descansar en este momento. Y se debe de intensificar los fines de semana,
¿Por qué? Porque los fines de semana hay mucha mayor movilidad Y mucha facilidad. mayor captación. Y facilidad porque mucha gente trabaja durante la semana. Y el fin de semana tiene más chance de ir a un centro de vacunación. Muy pocos centros de vacunación en la Sí. capital, aglomeraciones en la vacunación. Hay que aperturar mucho más centros. Instruir a los diferentes centros públicos y privados el hacer traslados a nuestra institución una vez se haya cumplido su notificación obligatoria y en respeto a los criterios clínicos y cupos disponibles a fin de no sobrecargar nuestra capacidad asistencial. Y el riesgo que se pueda tener al llevar un traslado de manera irresponsable sin comunicar en un área donde no hay cupo. Ya hemos visto las semanas anteriores aquí en el noticiero como muchas personas llegaban de manera directa en estos colapsos de los triajes y entiendo que es ante el aturdimiento, desesperación que hay, pero es que no hay donde alojarlos. Entonces eso en vez de beneficiar, más bien perjudica al paciente porque al no encontrar una cama, lógicamente las condiciones de estabilización que se le puede dar son muy pocas. Doctor. Mire, hoy estoy de turno, ¿ok? Y estoy de turno en la unidad de cuidados intensivos de 2 hospitales. Y aquí es regla, es ley en Texas y creo que en todo Estados Unidos, de que para que un paciente venga y sea aceptado aquí, lo tengo que aceptar yo y el doctor tiene que hablar conmigo y hay una tercera persona oyendo la conversación. O sea, no lo pueden mandar así como quien dice, ahí te mando un pase, ahí a ver si bateas esta pelota. O sea, tiene que haber una comunicación directa y es grabada. Digo, esto antes de la pandemia, ahora no digamos, o sea que lo que Omar está diciendo es lo que están diciendo los médicos ahí en el hospital escuela es cierto, no pueden estar mandando pacientes así como que fuera un pase de fútbol. Tiene que seguir el caminito que es el triaje. Correcto. Muy bien. El triaje está lleno, doctor. El problema es que es la contención. Llega y toca, voy con mi paciente aquí, voy al triaje y está lleno. Entonces me voy al hospital a tocar la puerta. Ábrame, por favor, que tengo al paciente que se me estaba asfixiando. Sí. Y lastimosamente en esa espera van a haber muertos. Bueno, y me pongo de pie para la última. Ve aquí lo que dice, ¿ve? Ve aquí la última recomendación. Me pongo de pie para la última recomendación porque es algo que aquí se dijo hace más de 15 días. Habilitar un nuevo centro asistencial de segundo nivel que se sume a los existentes para dar respuesta a los múltiples pacientes en espera de un cupo hospitalario, que permita la creación de áreas con soporte de oxígeno de alto flujo para disminuir la actual sobrecarga hospitalaria y continuemos brindando, como lo hemos hecho hasta la fecha, una atención y manejo digno a nuestros pacientes acorde a los avances de la ciencia y la medicina basada en evidencia. ¿Qué es esto? Un centro de estabilización que aquí se ha planteado hasta la saciedad. Se les ha hecho hasta dibujos y realmente se hace ver que esto no es un capricho. No ni es de un hoy capricho, mismo, ni de no es un 30-30. invento del doctor Videa, no es un invento de hoy mismo, ni de 30-30, no es ganas de jorobarle la vida a nadie. Es que por favor hagan algo. Copeco, Secretaría de Salud, hagan algo. Se les están muriendo los pacientes en los triajes. ¿Por qué? Porque los triajes no cuentan con la logística necesaria para hacerle frente a un paciente que llega con la necesidad de alto flujo y lo tienen ahí esperando. Hoy a las 5 de la tarde había 117 pacientes en los diferentes triajes de la capital esperando un cupo en un hospital. Y ya vieron ustedes cómo están los hospitales. ¿Por qué no responden? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no les importa que la gente se siga muriendo? Esos muertos caen sobre la espalda de Copeco y la espalda de Cesal, que son los responsables de hacer algo por ellos y no hacen nada. El capricho de las autoridades sobre no tomar decisiones de diferentes sectores está llegando la misma. Todos coincidimos en la necesidad porque se necesita tener 2 ojos de frente para ver la situación y saber que hay soluciones. De manera tardía, pero ok, podemos salvar muchas vidas, ya se perdieron muchas. Usted puede rescatar en función de lo que estamos viviendo en la actualidad porque no puede estar enamorado usted con lo que ocurría en la pandemia en marzo del 2020, en julio del 2020, en diciembre del 2020, porque hoy estamos en 25 de julio del 2021 y hoy tenemos exigencias, no hoy, sino que hace al menos
¿qué será? Un mes que venimos planteando esto, sobre la necesidad y cuántas personas han fallecido. Las personas que fallecen en los centros de triaje es porque los centros de triaje no tienen la capacidad, porque no fueron creadas para eso, para otorgarle más oxígeno del que necesitan. Y cada persona que muere en los centros de triaje es porque no encuentran cupo en un área de alto flujo que se ha propuesto acá, y desde el momento que se hicieron las propuestas ha habido suficiente tiempo para echar a andar estos centros, y hoy las vidas que se están perdiendo se pudieron haber rescatado, pero igual se pueden seguir perdiendo mucho más si no tomamos acciones en este momento. Es clave que si en teoría ese centro se hace ahorita, esos doctores tengan acceso a la telemedicina. Es fundamental que ese centro nuevo, que estoy seguro lo van a hacer, tenga telemedicina para guiar a esos médicos. Ya lo dijo la doctora Maradiaga, que mediante este medio le mando un gran abrazo y felicitaciones por la dulzura con que habla, ¿verdad? Pero bueno, tiene que haber telemedicina en ese centro teórico que estaban proponiendo, que hemos propuesto, que están proponiendo los doctores del Hospital Escuela. Esos médicos tienen que ser guiados, bien guiados por un especialista. ¿Será, doctor, que tendrá que ver que el hecho de que quienes toman decisiones en la pandemia ni siquiera bien pacientes COVID-19? Bueno, mire, la verdad que sí, para serle sincero, ¿ok? Porque ya lo dijo, yo no lo digo, ni lo dice usted, ni lo dice Omar Videa, lo dice la doctora Sosa, una comandante que tiene todo el derecho de decir lo que dice, porque, como dijo la doctora Mariaga, todo el mundo quiere ir al tórax. Es porque ahí los pacientes les va mejor. Entonces, si ella dice que el que no ha visto COVID debe de hacerse un lado, entonces hay que hacerle caso, ¿verdad? Eso dijo la doctora Sosa. Eso dijo la doctora Sosa. Sí. ¿Verdad? Entonces, si lo dice la doctora Sosa, pues entonces pienso yo que yo tengo el derecho de decir lo mismo. Estoy de acuerdo, doctora Sosa. Tiene razón. El que no ve pacientes COVID, que se aparte. Que mire cómo se manejan los casos. Sí, realmente es lamentable, es frustrante. Yo les voy a confesar este testimonio que no se lo he conversado a usted, licenciado Melgar, el día de hoy. Pero hoy sí me siento triste. Hoy recibí la llamada de muchos familiares de una colega médico que está hospitalizado en un centro público, en un hospital, que está con el alto flujo al tope y que necesita unidad de cuidados intensivos y que lastimosamente es en el Hospital Escuela, no hay cupo para ella. Es una colega médico. Y es frustrante escuchar los relatos de sus hijos, de sus padres, de sus familiares, pidiendo ayuda, una recomendación de esta persona que se contagió cuidándose durante pues toda la pandemia. Pero en el ejercicio pasa esto. Y sí es frustrante saber que esa persona tiene en riesgo la vida y que no se puede luchar, porque la probabilidad cuando usted llega a un ventilador mecánico, ya sabemos, es más del 99, 95% que pueda fallecer. Pero ese 5% que le queda de posibilidad es saber de que no se le da porque no hay. Sea un colega, puede ser un hondureño que en este momento puede estar viviendo esta situación. O sea, no solamente es el hecho de que no hay cupo para trasladar a un paciente, es que no hay cupo para traslados internos. Si usted llegó a alto flujo y con el alto flujo no fue suficiente, necesita un ventilador mecánico que lo intuben. Y si no hay cupo para intubarlo, ¿qué va a pasar con el colega? Se va a morir. Se va a morir en el alto flujo. O sea, no podemos jugarle al COVID a nivel hospitalario. Eso es un error. Error que se cometió en Nueva York, y el doctor Sierra Hoffman lo sabe. Empezaron a jugar a esperar a los pacientes y ve el desbordamiento que hubo. No digamos nosotros con nuestro sistema de salud tan precario, esperar a ampliar más camas para ponerle 15 litros de oxígeno en un centro de estabilización. No, eso es estar dilatando la muerte en los pacientes. Se tiene que tomar decisiones diligentes por las autoridades. Y se cansa uno y dice, entre lo que estamos hablando acá, ¿cuántos están muriendo ahora? Se realmente frustra y entristece realmente a uno que ve la gente ahí
que se está muriendo. ¿Decía, doctor? ¿Sabe qué me recuerda esto? Porque hay que recordar un poco, ¿verdad? Para que no, la gente no se olvide. No, ¿se acuerda de marzo 2020? No usen no usen esteroides. ¿Qué pasó en junio? Usen esteroides. ¿Se acuerda en julio del año pasado? Que quiten el tocilizumab porque no sirve. Ahora es que hay huelgas porque no hay tocilizumab. Uy, qué bárbaros, ¿cómo están anticoagulando a gente? ¿Qué dicen ahora? Ah, ¿y por qué no le ponen anticoagulantes? Decían intuben. ¿Ahora qué? Alto flujo. Cepronen. ¿Qué quiere decir eso? Después salió en Canadá la colchicina. O sea, esta recomendación del hospital escuela la venimos diciendo de día a día. Es cierto, tiene razón el hospital escuela, pero ya días lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Entonces, todo lo que le digo yo es, ¿quiénes están dando la recomendación en el hospital escuela? Los que están viendo pacientes. ¿Quiénes tienen una recomendación de todos los medicamentos? Que no han cambiado ninguno, por cierto, desde marzo del 2020. ¿Quiénes fueron? Ustedes saben quiénes fueron. Los que miraban pacientes, claro. Los que no miraban pacientes, ¿qué decían? No, esperemos hacer estudios randomizados, la evidencia 1A. Y mire, julio 2020 seguimos esperando lo mismo. ¿Qué decían de la ivermectina? Que no sirve. Ahora la evidencia es gigantesca. Imagínese usted que en octubre salga que sí sirve. Todo el tiempo que hemos perdido. Usted sabe que Honduras fue el primer país que implementó la ivermectina. Imagínese que sirva. Y por el capricho de la OMS y algunos académicos aquí no se ha hecho oficial. Por el billete, doctor. Imagínese usted. Claro. Billetes y vale 50 centavos. Por eso. Ahora está más cara. Por eso, porque prefieren utilizar medicamentos que son caros. Ah, tal vez uno que empieza con la R. La Remdesivir, por ejemplo. Yo no lo dije, lo dice usted. Claro, bueno, doctor. pero también la dijo la evidencia 1A en el estudio Solidaridad, donde se probó que tanto la hidroxicloroquina, el liponavir, el interferón y el remdesivir eran igual que el agua. Pero yo me alegro, doctor, que todo eso que hemos caminado, doctor, al final, Dios es un Dios justo, doctor. Sí. Así es. Dios es un Dios justo. Y al final, mire, ¿qué nos decían de nosotros aquí? Por favor, ¿verdad? Empecemos por ahí. Claro, ¿Qué es lo que nos decían de nosotros aquí? Pero bueno, Dios es un Dios justo, doctor. Al final, mire, las cosas se caen por su propio peso, no en el tiempo que uno quiere, sino que el tiempo que Dios decide. Pero así es. Así que mejor, mire. Pero así es. Ahí que mejor, mire, doctor. Shake your mouth. Exacto. Vamos a un corte comercial. Estamos con los médicos del Hospital Escuela. Así es. Estamos con los Así médicos es. del Hospital Escuela. 100%. Y estamos 100%. apoyando lo que ellos están proponiendo Por aquí. supuesto. Estamos aquí. Absolutamente, Estamos no hay en un solo duda. nudo. En un solo nudo. Estamos con ellos. Estamos con ellos Así es. y la Junta Interventora, que entiendo que también está de acuerdo con Así es. esto. Las autoridades del Hospital Escuela están de acuerdo con esto. Estamos con ellos. Así como estamos Solo que hay que agregarle telemedicina a ese párrafo. en el centro de estabilización, telemedicina. Y a lo que ellos proponen, que los centros COVID vean 24 horas, Así es. los 365 días de la semana, también sea la vacunación. Como se hace siempre y se ha hecho siempre en el Hospital Escuela, atención 24/7. desde que se fundó. 365 días al año, las 24 Sí. horas, abierto la atención COVID y también la vacunación. Ya volvemos. Muy bien, vamos cerrando el programa. Atención a este tema. Aquí no nos vamos a hacer bolas ni nos vamos a tirar las cartas. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí todo el mundo sabe que hay una gran ansiedad, aprehensión, nerviosismo, tensión, miedo, terror, sobre todo de los que solo tienen una dosis, particularmente de la dosis de Sputnik. Que el gobierno ahora, que hemos estado insistiendo, nos dice que hasta dentro de 3 semanas, por mucho, vendrá la segunda dosis. Que venga, nadie puede dar garantía de eso. Esperemos que así sea. Pero también nos hemos dado la tarea, doctor Sierra Hoffman, con el doctor Omar Videa, a estar averiguando con los pacientes, husmeando, preguntando, investigando con los pacientes que tienen una dosis de Sputnik, porque muchos han muerto. Muchos con una dosis de Sputnik han muerto. Yo conozco 4, el doctor conoce 6, conocemos 10 personas que en Honduras han fallecido en los últimos 2 meses y tenían una dosis de Sputnik. Ojo con eso. Pues bien,
hemos estado auscultando un poco entre quienes tienen una dosis. Yo quisiera que el doctor compartiera esta información y que luego el doctor Miguel Serajoma hiciera un comentario. Sí, aquí tenemos en pantalla una información descriptiva, porque nos hemos dado la tarea, como lo menciona el licenciado Edgardo Melgar, de consultar en algunas personas que se han aplicado, se aplicaron la primera dosis de Sputnik en particular y otras vacunas, compararlo y consultar sobre dos casos que nos llaman la atención, que ya recibieron una segunda dosis. Lograron aplicarse una segunda dosis en el primer caso, una persona de 89 años del género femenino, se puso la vacuna de Sputnik en el mes de mayo y tuvo la oportunidad, por decisión individual, porque estos casos los conocimos hasta este fin de semana, de aplicarse una dosis de AstraZeneca. Se la aplicó el 26 de junio y le sugerimos, esto sí fue una sugerencia, hacerle los títulos de los anticuerpos. Lo normal es de 1 en adelante. Esta persona con la combinación de Sputnik y AstraZeneca ascendió a 557.6. Hay que aclarar que esta persona, que todas estas personas que están viendo, estos dos casos primero, fueron personas que no tuvieron efectos secundarios. Pero en primer lugar, somos muy responsables, les decimos, hay muy poco estudio al respecto. Si en el dado caso usted decide hacer una combinación, debe ser de manera responsable, sabiendo los riesgos que lleva y teniendo un médico que pueda certificar la evolución que tiene esa combinación. Tenemos una persona de 72 años femenina con Sputnik y Pfizer. Vean la diferencia. Pfizer el 9 de julio, fueron casi una semana después, 6.760 veces más que lo que se hizo o lo que se logró el caso número 1 combinando Sputnik con AstraZeneca. En esta combinación de Sputnik con Pfizer, los títulos llegaron a 10 veces más. Y eso es lo que arrojan los estudios internacionales, que las vacunas ARN mensajero, hablamos de Pfizer y Moderna, tienen mucho más capacidad de elevar los títulos de anticuerpos. Traemos el tercer caso, es importante, una persona vacunada con Johnson hace aproximadamente casi 3 meses ya, con anticuerpos de 640. La vacuna de Sputnik, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson, que tienen componentes similares, hemos visto la característica que no elevan tanto los títulos de anticuerpos como lo elevan Pfizer y Moderna. Y vean las personas siguientes, los últimos 4, son personas con una dosis de Sputnik. Estos son una dosis de Sputnik y les pedimos que se fueran a tomar títulos de anticuerpos. La primera persona, la número 4, tiene 12.742 y la quinta tiene 19.133 con una dosis de Sputnik. Pero quiero aclarar algo. Estas personas, de los 7, estas dos personas tuvieron COVID-19. La literatura nos dice de que una persona que ha sido infectada por el virus previamente y se vacuna, sus títulos de anticuerpos son superiores a los no vacunados. Esa es una ventaja de los que hemos tenido COVID-19 y que ahora estamos en el proceso de inmunización. Esa es la diferencia. No es que la vacuna Sputnik haya mostrado una superioridad en títulos de anticuerpo en comparación a los demás. Y los últimos 2 casos son los más preocupantes, porque son personas que tienen una dosis, que no se han infectado, y vean los títulos, de 60, una defensa o una respuesta inmunológica 2 meses después, pobre. Y en el último caso, el más preocupante, de 80 años con 0. No tiene anticuerpos en este momento, 2 meses después, y por eso es la urgencia que número 1 tuviéramos el segundo componente de Sputnik V. Eso es lo primero que se debería hacer de manera responsable. Y en segundo lugar, buscar una alternativa para estos pacientes de manera responsable, donde el gobierno se comprometa que si va a hacer cruce de vacunas, tiene que tener cada persona un monitoreo constante diariamente por personal médico. Y aparentemente, según el resultado, Pfizer, en lo que hemos visto, sería la combinación ideal con Sputnik. Correcto. Pfizer, en este caso no tenemos de Moderna, ¿verdad? Que es lo que anuncia el gobierno que podría ser la alternativa y el estudio de la universidad, pero son muy similares. No creo que haya diferencia en ponerse una vacuna de Pfizer o Moderna en relación a la respuesta de títulos de anticuerpos. Pero estas personas, estos 2 primeros casos que los hemos logrado entrevistar, no manifestaron mayores efectos secundarios y, lógicamente, sus títulos se elevaron. Se comprueba
lo que los estudios, el fin de semana pasado hablábamos que el estudio de combinación de AstraZeneca, por ejemplo, con Moderna, elevó 115 veces más los títulos en comparación a una segunda dosis de AstraZeneca, lo que valida al menos este eje o este punto de respuesta de inmunidad. Pero ¿qué le está pasando a las personas que solo tienen una dosis de Sputnik y se infectan? Si tienen más de 60 años, la probabilidad de complicarse, como está la tasa de letalidad en el mes de julio para esas personas, es arriba del 30%. ¿Qué es la situación del caso 6 y el caso 7? Correcto. Y la señora de 77 años, el hombre de 80 años. Con cero. Con casi nada de, Con cero. de títulos. Estos resultados de anticuerpo Spike es de este fin de semana, ¿verdad? Correcto. O sea que se aplicaron en mayo, pasó junio, julio, es decir, 2 meses. Y en los 2 meses. Y este es el resultado de los anticuerpos que Necesita el segundo. Necesita el segundo componente. Urgentemente. Urgente. No puede esperar en 3 semanas. ¿Cómo va a esperar en 3 semanas ese señor si llega a infectar? Se muere. Se muere. Doctor Miguel Sierra Hoffman, cerramos con usted. Sí, bueno, mire, lo de las vacunas heterogéneas, la combinación, ya se hizo en Europa. También se hizo en una situación de emergencia, cuando se paró la vacunación de AstraZeneca, un montón de millones de personas quedaron con una sola dosis y se hizo la combinación y así hay que ver las vacunas como un tipo, como el mRNA, no por marca, Moderna, Pfizer, porque es lo mismo, digo, el componente. Sí. Entonces yo pienso que los que deberían de dejar al paciente, si hay la oportunidad, que el paciente diga sí o diga no con consentimiento, ¿no? Así se hace en España. Así se hace en España. Así como usted lo está mencionando. En España, si se puso AstraZeneca, le dice, usted puede poner la segunda AstraZeneca o tiene de opción Pfizer. Usted decide. Bajo su responsabilidad y como usted bien lo dice. Sí, exacto, ¿me entiende? Hace 2 meses era un albur. Ahora ya, pues hay suficiente base científica para decir que no es una mala idea. Ahora, si viniera el Sputnik mañana, Es la o ya mejor. estuviera en el país, entonces, claro, Sí, no le lo dice, mejor. no, ponete el Sputnik. Pero por mientras no vea, ¿me entiende? No hay seguridad. Entonces, el paciente que quiera, siempre y cuando esté consciente, pues que se le dé la opción. Con un monitoreo médico. Doctor. Sí, con monitoreo médico, como monitoreo de anticuerpos. De seguimiento, muy bien. Importante, doctor, hallazgo. Y Sí. me va a interesar mucho saber si estos otros 4 pacientes se van a aplicar, ¿qué dosis? ¿Se van a esperar el Sputnik o se van a aplicar la Moderna? La decisión va a ser hacer una combinación de manera responsable de vacunas, máxima en esta población que no desarrolló anticuerpos, y veremos los resultados en las próximas semanas. A ver qué tal le va con los anticuerpos. Seguramente. Usted nos comparte la información. Por supuesto. Muy bien, gracias. Bueno, despedimos el programa. Muchas gracias, doctor Omar Videa. Doctor Miguel Sierra Hoffman, otra vez muchas gracias. Quiero decir a nuestros amables televidentes que el doctor Miguel Sierra Hoffman, a él no le gusta que yo haga estas cosas, pero es que mire, las cosas hay que decirlas. Póngame el video, por favor, Dorina, póngame el video. Sí, la doctora Paló primero. Muy buenas noches. Queremos agradecer públicamente el envío del medicamento isavuconazol hecho por el doctor Miguel Sierra Hoffman para el segundo caso de COVID-19 y una infección en el pulmón por hongo negro o mucormicosis. Este era un paciente diabético hipertenso con una neumonía extensa grave, un COVID grave en una unidad de cuidados intensivos. Se inició el tratamiento con un medicamento que se llama anfotericina, que es muy bueno, pero puede ser tóxico. Y el doctor Sierra Hoffman hizo el donativo del isavuconazol, que es un medicamento menos tóxico y tomado. El paciente se encuentra ya en su casa en excelentes condiciones, al igual que el primer caso que también donó el doctor Sierra Hoffman, el isavuconazol, que es un paciente también en muy buenas condiciones. Muchas gracias de nuevo, doctor Sierra Hoffman. Gracias en nombre de los pacientes y sus familias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Elsa Paló. Muchas gracias, doctor Miguel Sierra Hoffman, por ese gran corazón que usted tiene. Mire, las autoridades, usted no necesita la CESAL, doctor. Usted no necesita ningún tipo de reconocimiento de nada ni de nadie. Somos nosotros los que lo necesitamos a usted, doctor, como población y con autoridades. Porque como decía la doctora, es que algunos oyen pero no escuchan y otros oyen, escuchan pero no hacen.
pero vamos a seguir insistiendo. Y gracias, doctor, por insistir, por su apoyo permanente. Y gracias nuevamente por esta donación que usted ha hecho para este paciente, que sin duda le va a permitir una recuperación pronta y total, tranquilamente desde su casa. Siendo el primer caso, porque tuvimos la oportunidad con la doctora Paló, lo tuvimos en unidad de cuidados intensivos al paciente de 53 años, es el primer caso que desarrolla hongo negro teniendo un COVID crítico, o sea, un COVID grave, con una afectación del 93%. Lo tuvimos en cuidados intensivos, ahí con el equipo, la doctora Paló, gran trabajo, y el doctor Miguel Sierra Hoffman por este apoyo enorme, porque es el primer caso de hongo negro que se da con una enfermedad o con el COVID activo y COVID grave, y se salvó de más de un 120% de posibilidades de morirse. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No, a la orden. Lo necesitamos, y necesitamos ese gran corazón. Gracias, gracias. Estoy a la orden, usted sabe, 24/7, 365 días. Turno C, turno A, turno B. Siempre, para Honduras. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Gracias. buenas Gracias a noches. usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.